Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad que nos sigue por el 89.5 de FM. También saludamos a quienes nos siguen por televisión en el canal digital 24.1, a quienes siguen esta transmisión por internet en radio.uac.mx o tv.uac.mx, o que siguen la transmisión, como lo hacemos mucho, Rocío, a veces en directo, a veces diferida, en el canal de YouTube de la UAC, TV UAC en vivo. Los saluda Ángel Valderas Puga y la maestra Rocío Méndez en una emisión más de Tetras, regresando de este breve periodo vacacional en la Universidad Autónoma de Querétaro. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde y agradecemos como siempre a nuestro productor Emanuel Villagrán, así como a las y los que se comunican con nosotros en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Regresamos a las emisiones en vivo, se pueden comunicar con nosotros, el teléfono en cabina es el 192-1200, repito, 192-1200, precedido de 442, extensión 37120, y también el 442-192-1293. Para mensajes de texto sigue funcionando el 442-344-1404. Con gusto veremos sus mensajes. Y bueno, pues tenemos hoy dos temas. El primer tema es toda esta política y toda esta parafernalia de Donald Trump y su política arancelaria, que hay que decirlo claramente, se trata de una política proteccionista. Y en la segunda mitad vamos a abordar este problema latente que sigue existiendo en México, que es el huachicol y que es el robo de combustible. Entonces la maestra Rocío nos va a dar algunos antecedentes de este movimiento MAGA, que es el acrónimo en inglés de Make America Great Again, que es el eslogan con el que llega el segundo gobierno de Donald Trump, una versión 2.0. Hay que recordar que Donald Trump ya había sido presidente de los Estados Unidos. No habíamos visto nada semejante a lo que estamos viendo hoy en día. Claro que el contexto cambió. Donald Trump acaba de llegar a la presidencia, tomó posesión el 20 de enero. Recordamos todavía las elecciones previas, con un intento de toma violenta del Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump, que en esencia no estaba reconociendo los resultados electorales, en donde pierde las elecciones frente a Joe Biden. Entonces es un nuevo contexto, es un nuevo Trump, para bien y para mal, que yo creo que para mal para muchos países. Llega con más experiencia, llega con otro equipo, llega con un equipo más aguerrido para estas políticas MAGA. Y bueno, 1 de agosto, Rocío, se supone que se van a dar a conocer, se han ido dando a conocer ya cerca de esta fecha, el nivel de aranceles y otros acuerdos comerciales. El que sigue estando pendiente es con la otra gran potencia económica mundial, que es China, por la sencilla razón de que esto es como un juego de vencidas. Tú llegas, eres el superponchado de gimnasio y pues pones las manos y pues rápidamente vences así. Con China es un juego de vencidas muchísimo más sofisticado en términos geopolíticos, es terriblemente más complejo,
ahí Donald Trump se está enfrentando a un gigante de la economía y de la ciencia, del desarrollo tecnológico, todavía no a nivel militar, eso es Rusia, pero bueno, pues ahí está. ¿Cómo ves, Rocío? Pues finalmente está siendo muy cauteloso tanto con Rusia como con China, justamente porque no hay esa desigualdad tan marcada como la hay con los países restantes, inclusive pues ya ves que acaba de estar en Europa y parece que venció. Es muy lamentable. Pero bueno, empecemos por plantear algunos antecedentes de qué es la MAGA. Es algo que Trump ya traía desde su primer mandato, no es algo que aparezca exclusivamente en este mandato. Sin embargo, efectivamente, como dices, Ángel, llega ya más fortalecido, además lo manejó como eslogan de campaña y le ganó pues la adopción de muchos votantes, tan fue así que pues logró llegar a la presidencia nuevamente. MAGA es una propuesta que tiene un sustento jacobino y que plantea 3 principios fundamentales. Uno de ellos es que Estados Unidos tiene que fortalecerse hacia el interior, tiene que desarrollar y promover su economía dentro del propio país y no establecer nexos globalizadores, comerciales, económicos con otros países, en teoría, aunque de manera pues real lo que ha venido sucediendo es que pues sí estamos globalizados todos los países y cada decisión que se tome en el sentido de romper esos nexos con los países con los que estamos vinculados, pues genera una serie de complicaciones internas también para cada uno de los países y desestabiliza pues la situación financiera del país y de los otros países que resultan afectados, cosa que estamos viendo en esta política de Trump. Otra de las características pues es regresar a lo que sería la tradición estadounidense de fortalecer la familia, los principios en los que solamente se reconocen 2 sexos, el masculino y el femenino, con el que se nace, y que el resto de cosas o de situaciones se ven como situaciones degeneradas, conflictivas, irregulares, anormales, y por tanto pues se plantea el regreso a la tradición y a la familia tradicional de hace 50 años, 60 años, tal como se vivía en Estados Unidos, además muy apegada pues a las cuestiones religiosas dentro del cristianismo ortodoxo, y la tercera pues es el predominio de la raza blanca sobre las demás y pues reconocer el valor fundamental de esta raza. Y un tercer elemento pues es la fortaleza bélica que debe tener un país para poder pues ser el más poderoso, cosa que vemos que sí se está promoviendo mucho también en esta gestión, bueno, siempre en Estados Unidos, pero fundamentalmente ahorita, y que sí vemos que a pesar de que México insistentemente ha estado solicitando que se vigile el tránsito de armas irregulares hacia nuestro país, pues Estados Unidos no ha mostrado hacer gran cosa al respecto porque pues en realidad no es parte de sus políticas, ni les interesa que el armamento nos llegue para acá. Entonces diríamos que bueno, en términos generales ese es el significado y que muchas de las políticas que Trump está implementando pues tienen que ver con estas creencias básicas. Ahora también en Estados Unidos están divididos. Hay 2 percepciones distintas de lo que significa MAGA y esas percepciones distintas generan pues también que las expectativas de muchos, inclusive demócratas y republicanos, no sean satisfechas con las decisiones que Trump está tomando,
porque pues están viendo afectados también sus intereses. Y por supuesto también un fundamento importante de esto pues es que justamente como está el predominio de la raza blanca, los mexicanos fundamentalmente, aunque bueno todos los inmigrantes pues son invasores de su país y deben de estar fuera del país, y obviamente estar sacando inmigrantes masivamente y de ciertos rangos y de ciertos sectores fundamentalmente que son en los que se han enfocado, que son los de la construcción y la agricultura, aunque hay de todos los niveles, pero fundamentalmente estos dos, pues está afectando también mucho el desarrollo de estos sectores en la economía en Estados Unidos. ¿Cómo ves, Ángel? Pues mira, hay que tomar en cuenta que efectivamente, y aquí lo hemos señalado desde el principio, Donald Trump no es que tenga una mayoría incluso, porque el sistema electoral norteamericano es muy complicado. El apoyo a Donald Trump de su base MAGA, que es una base de derecha, si queremos verlo en términos de izquierda-derecha, es de derecha, que en términos globalistas contra localistas, categoría que utiliza mucho Alfredo Jalife, que tiene razón también, son localistas y de derecha. El apoyo a Trump fue subiendo en este electorado. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en las elecciones de 2016, cuando él le gana a Hillary Clinton, en realidad él no gana con el voto popular, porque él obtuvo alrededor de 63 millones, mientras que Hillary Clinton obtuvo 1 millón más, 3 millones más, 3 millones más, un poquito más. Andamos del orden de 63 a 66 millones. Ya es eso un país dividido, porque ganó Donald Trump con el 46% de los votos, y la que tuvo más voto popular, que fue Hillary Clinton, 48%, perdió las elecciones. Eso solo se explica por el sistema norteamericano de votación indirecta, en donde Donald Trump obtuvo 304 votos electorales y Hillary Clinton solo 227. Es decir, en Estados Unidos tú puedes ganar la presidencia sin que la mayoría de la gente vote por ti, y puedes perder la presidencia a pesar de que la mayor parte de la gente votó por ti. Y no son pocos 3 millones. O sea, estamos hablando de 2 puntos de diferencia, pero que marca un país dividido, 46-48. Posteriormente, en las elecciones de 2020, donde pierde Trump, aumentó sus votos. Llegó ya a 74 millones de votos. Entonces, ojo al dato. Quiere decir que aumentó 11 millones de votos de una elección a otra. La base MAGA subió 11 millones de votos. ¿Por qué no ganó? Pues no ganó porque esos 11 millones lo llevaron a 74 millones, pero Biden obtuvo 81 millones. Ya cuando tienes una diferencia tan grande de 7 millones, pues ganas también en los colegios electorales. Pero siguió siendo un país dividido, porque ahí esta base MAGA obtuvo el 47% de los votantes. O sea, subió nada más un punto. Pasó del 46 al 47, porque Estados Unidos es un país grande, 350 millones de habitantes. Y sigue siendo un país dividido. Ya la base MAGA con Biden obtuvo el 47%, y Joe Biden el 51%. Estoy redondeando. Y en las últimas elecciones estuvieron cerradísimas. Kamala Harris obtuvo el 48.3% y Donald Trump no llegó a la mayoría, se quedó en 49.8%. Es una diferencia apenas de 1,5 puntos. En términos del voto popular, 2 millones. ¿Por qué sí es importante el voto popular? Mira, el voto electoral es el que te permite saber quién llega a la presidencia. Bueno, ok, pero el voto popular implica el apoyo que tienes en la gente. Entonces, si observamos en las últimas 3 elecciones norteamericanas, el pueblo norteamericano es un pueblo fundamentalmente dividido.
Mientras en México tenemos un padrón ahorita de alrededor de 100 millones de habitantes, en el caso de los Estados Unidos estamos hablando de 200, casi 50 millones de votantes. O sea, sí hay que tomar en cuenta, es casi 2 veces y media los votantes en México. Por eso estos números tan altos en términos de votos. Y bueno, por último, las políticas de Donald Trump actualmente, estoy revisando ahorita la última encuesta de YouGov, y nos marca que la popularidad de Donald Trump ha bajado al 37%, mientras que el rechazo a Donald Trump llega casi ya a la mitad de los norteamericanos, es decir, un 49%. Por eso son importantes los porcentajes, porque si regresamos a los porcentajes, por Kamala Harris vota el 48%. ¿Qué es lo más probable, Rocío? Pues que la base demócrata sigue estando en contra de las políticas de Donald Trump. O sea, podemos pensar que este 49% fundamentalmente es el lado demócrata que se mantiene en contra de las políticas de Donald Trump. Pero muy interesante el dato de que la aceptación ha caído al 37%. Porque si recordamos que por Trump votó prácticamente la mitad, 50%, quiere decir que en estos 6 meses, poquito más de 6 meses, ha caído 13 puntos. Sigue siendo un país dividido, pero al interior de los Estados Unidos es un Donald Trump menos fuerte. Es a nivel mundial más fuerte en la manera en la que está imponiendo su política proteccionista, utilizando los pretextos que quieras. Los pretextos que quieras. En el caso de México y de Canadá, son los cárteles de la droga, el fentanilo. Pero ese es el pretexto. En el caso de Brasil, para poner un 50% de aranceles, el pretexto es que un juez condenó al golpista expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ahora vemos al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quejándose de que un juez, una jueza, acaba de condenar al expresidente de Colombia, muy ligado a grupos paramilitares de derecha, Uribe, porque a final de cuentas los MAGA hicieron lo mismo en Estados Unidos. La realidad es que intentaron dar un golpe de Estado con la toma del Capitolio. Entonces, si te fijas, Donald Trump con esta afinidad, pues él siente simpatía por Uribe, que en esencia es un golpista, y también siente simpatía por Bolsonaro, que en esencia es un golpista, y entonces le pone aranceles a Brasil. Y la oposición mexicana tan chafa que festeja la aplicación de aranceles a agricultores mexicanos, a industriales mexicanos, a empresas mexicanas. Digo, la base de estos partidos del PRI, del PAN y de MC deberían estar reclamando a sus dirigencias, ¿no? Y además, la realidad nos muestra, tocaste el caso de Europa, les fue muy mal. Y lo dice desde Friedrich Merz, primer ministro de Alemania, como François Bayrou, primer ministro de Francia. Estamos hablando de las dos principales potencias de la Unión Europea, Alemania, Francia. La tercera es el Reino Unido, que no forma parte de la Comunidad Europea desde el Brexit. Luego está Italia, en la cuarta. Pero bueno, estas dos potencias dijeron, nos fue muy mal en la negociación con Donald Trump. Una en Europa, yo he estado revisando, monitoreando algunos medios de comunicación de distintos países, e incluso transmisiones de televisión, y la mayoría está descontrolada en Europa, que entonces habría que preguntarle a la oposición en México, a ver, explíquenos por qué Donald Trump logró ahorita la aplicación de aranceles del 15% a todos los productos europeos, mientras que Europa
no va a poner ningún arancel a los productos europeos. ¿Cuál es el pretexto? El pretexto clásico que ha utilizado Donald Trump es el déficit comercial. Y lo exhibió Lula da Silva. Le pone aranceles a Brasil, que es un país con el que no tiene déficit comercial, los Estados Unidos. Tiene superávit. Poquito, es casi mitad y mitad. Y entonces esta humillación en Europa nos muestra la enorme dificultad o la potencia que tiene Trump al exterior. Ursula von der Leyen ha sido muy criticada, es la presidenta de la Comisión Europea, que nadie eligió, por cierto, nadie eligió. Fue nombrada en un conciliábulo de burócratas, pero además a Europa le tiene que comprar armas, le tiene que comprar petróleo, le tiene que comprar gas natural licuado a los Estados Unidos por una cantidad impresionante de 750,000 millones de dólares. 750,000 millones de dólares son 15 billones de pesos. Si consideramos que el presupuesto mexicano para todo el año es de 12 billones, imagínate lo que son 15 billones. Y repito, es para comprar armas. De hecho, es curioso, ayer veía a un... Forzadamente. Sí, ayer veía a un analista español en una televisora española de las críticas, no de izquierda, no, pero sí críticas, diciendo, ahora resulta ser que Europa se va a desindustrializar para colaborar con el proceso de reindustrialización de los Estados Unidos, porque ahora no solamente Estados Unidos invierte en Europa, sino que ahora va a ser al revés. Ahora los europeos van a invertir en Estados Unidos. Ahora, Rocío, esos son los aranceles generales, 15%. Pero Donald Trump no ha quitado aranceles a partes de la industria automotriz, del acero, del aluminio, del cobre. No entra en la industria automotriz, pero sí en los productos farmacéuticos, en los semiconductores. O sea, lo que en Europa hay la preocupación es decir, bueno, este 15%, pero va a quitar los otros aranceles. Donald Trump no ha dicho nada. Y además él ya ganó, él ya impuso en Europa, que son 27 países, repito, con potencias económicas, industriales, culturales, tecnológicas, como lo son Alemania y Francia. El Reino Unido, en realidad, siempre ha jugado donde le conviene, en una doble vertiente. Por un lado, quiere mantener la guerra en Ucrania, involucrando a los europeos, a pesar de que con el Brexit se salieron de la Comunidad Europea. Y por otro lado, lo vimos, ellos negocian directamente con los Estados Unidos. Pues vamos a esperar el viernes, Rocío, ya es el 1 de agosto. También veía una entrevista a Mark Carney, primer ministro de Canadá, que él señala que las negociaciones con Trump son complejas, son tensas, humilla, lo decía Carney, ellos pues humilla a los ciudadanos canadienses, ya ves que dice que es el Estado 51, y humilla a las empresas canadienses. Esas son las palabras de Mark Carney y de líderes. Antes, te acordarás, cuando estaba el anterior primer ministro, que él sí fue humillado en lo personal, con aquella visita a Mar-a-Lago y la oposición mexicana. La doctora Claudia Sheinbaum tiene que hacer lo mismo, ¿no?, que hace el primer ministro de Canadá, porque él sí va a buscar a Trump, etcétera. Sí, pero salió humillado. Mark Carney no es el mismo, ¿no?, pero de alguna manera toda esta convulsión a nivel mundial va ligada a la política interna. Yo creo que entre más débil es Trump al interior de los Estados Unidos, más agresivo se vuelve en política exterior. Sí, lo que pasa es que necesita volver a ganar la aceptación de sus
de sus votantes, inclusive hasta por necesidad personal, porque todas las situaciones que giran alrededor de su persona en la cuestión legal, en la cuestión judicial, que está pendiente de un hilito, pues él pretendería volver a elegirse en las intermedias, y si no logra incrementar su aceptación, pues se va a ver en graves problemas en ese periodo. Y digamos, a lo mejor todos, porque efectivamente son bastante bélicos, y si ya hubo un intento de un golpe de Estado anteriormente, no es raro pensar que pudiese volver a repetirse en esta ocasión si es que no gana por las buenas. La verdad es que sí, está muy desesperado, y los países que se le están oponiendo, que están poniendo más resistencia, pues desatan su furia. Pero también entendamos que no es solamente su posición personal y sus intereses personales los que están moviendo toda esta situación que se plantea, sino que son grupos muy poderosos detrás de él, que le ayudaron a él y a otros de derecha y ultraderecha que están en varios países del mundo a llegar al poder del modo que sea, porque muchos de ellos no fueron electos, y los apoyan y los sostienen ahí para que desarrollen las políticas públicas que a estos intereses convienen. Y fíjate, también la debilidad, hay algo que no se nos debe de olvidar. A nivel mundial, Donald Trump es el único presidente que ha sido condenado. O sea, estamos hablando de un delincuente. O sea, no es un insulto, no, es un delincuente, porque fue condenado. Lo demostró un juez, que Donald Trump hizo pagos irregulares para comprar el silencio sobre una relación extramarital. Fue denunciado y se comprobó que pagó a una prostituta. Y hoy en día, Donald Trump, yo lo veo, se tambalea incluso con su base MAGA, porque probablemente, y esto lo dice Elon Musk, el hombre más rico del mundo, probablemente Donald Trump aparezca en la famosísima lista Epstein, que era un traficante de menores de edad, que tenía una isla privada, que organizaba fiestas para políticos, que aparecen muchas fotos en donde aparece Donald Trump con Epstein y con menores de edad en fiestas privadas en su isla. No era el único político. Y Donald Trump, recordarás, en su campaña estuvo permanentemente diciendo que dieran a conocer la lista Epstein. Bueno, a principios de la semana pasada, o hace 2 semanas, salió Pam Bondi, su fiscal, a decir que tal lista no existía. Bueno, eso generó tal rechazo en la base MAGA que prácticamente obligaron a Donald Trump a dar la indicación de dar a conocer una lista que posiblemente va a ser una lista rasurada, pero que es una situación que evidencia cómo un detalle de ese tipo, en el caso de Estados Unidos, puede tener un peso mayor que el apoyo al genocidio en Gaza. Puede tener un peso mayor, porque otra cosa que le reclama la base MAGA a Donald Trump es que él se comprometió a que no iba a detonar ninguna guerra. Y ya lo vimos bombardeando Irán para ayudar a Israel, ya lo vemos el silencio en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de la ONU, favoreciendo el genocidio en Gaza, y ya lo vimos que sigue mandando armas a Ucrania en esta guerra proxy detonada por Joe Biden, por el Partido Demócrata. Entonces, la base MAGA, hay una molestia real. A eso agreguemos a los migrantes que votaron por Donald Trump y que hoy están arrepentidos. Yo veía hasta un gringo, WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, muy molesto con Donald Trump porque votó por Donald Trump, pero le deportaron a la esposa, que la esposa salió de vacaciones y ya cuando regresaron la detuvieron en el aeropuerto, ya no la dejaron entrar a pesar de que está casada con un norteamericano. Y él diciendo, oye, Donald Trump, sí votamos por ti con políticas antiinmigrantes, pero no me toques a mí.
Entonces, bueno, pues en esas estamos. Se nos está acabando el tiempo, nos vamos a ir al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras con el otro tema que es el huachicol. Buenos días, regresamos aquí en Tetras después del corte de la media hora. Los saluda Rocío Méndez y Ángel Valderas. Estamos en vivo, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que dimos al inicio de la transmisión. Y bueno, este tema lo vamos a tener que seguir monitoreando. Repito, el viernes se cumple la fecha fatídica, 1 de agosto, en donde Donald Trump va a definir el nivel de aranceles aplicados a toda una serie de países dependiendo de las negociaciones bilaterales. Nos escribe Carlos Ramírez, el doctor Carlos Ramírez, y nos sugiere un tema que revisemos, la reciente aprobación del nuevo Reglamento de Salud Internacional de la Organización Mundial de la Salud y sus implicaciones para México y para el mundo. Sí, es muy interesante. Y también dice el doctor Carlos Ramírez, bueno, ¿quién financia, quién dirige, cómo opera la Organización Mundial de la Salud, que es una organización de Naciones Unidas, a la que, por cierto, ya no quiere financiar Donald Trump? Sí, buen tema, lo vamos a tomar en cuenta. Saludamos al doctor Carlos Ramírez. Bueno, el huachicol. Mira, yo ahorita escribo en el Universal, tengo participaciones en Canal 11 y he comenzado a manejar sobre el análisis del huachicol. Le he incluido la palabra cínico o cínica o el término cinismo, porque fíjate que hoy veo, tanto en la oposición en México como en los medios que respaldan a la oposición, un gran cinismo. El huachicol es un delito que nace, crece, se desarrolla, se consolida y, como estamos viendo en los últimos meses, se internacionaliza con los gobiernos del PRI y del PAN. Todas las redes de delincuencia, desde el huachicol chiquito, que sería el huachicol que vemos, que nos muestran, de gente pobre en una comunidad que van y pican, ¿no?, entre comillas, un oleoducto y se roban pequeñas cantidades de gasolina, hasta lo que hoy vemos como huachicol fiscal, que implica, por ejemplo, a empresas y empresarios norteamericanos, que implica el uso de barcos, que implica el uso de ferrotanques, que son pipas que van por tren, que además implica cadenas de lavado de dinero, que además implica complicidad en el Poder Judicial, que por cierto ya se van en el actual Poder Judicial, que también es responsable del crecimiento del huachicol. Entonces, hay mucho cinismo porque ellos dejan crecer, si no es que incluso fomentan un delito, el robo de combustibles a Pemex, empresa nacional, por lo tanto un robo a la nación, no al gobierno, no, a la nación, al Estado mexicano, porque todo lo que tú te robas de combustible es dinero que le quitas a salud, a educación, a infraestructura, etc. ¿Y cuáles son los datos? Los datos duros no los puede negar el PRIAN. Mira, a la llegada del gobierno de la 4T, el número de tomas clandestinas que había en el sexenio de Vicente Fox en todo el país en 2002 eran 180. En 2002, con Vicente Fox, ya habían las primeras tomas clandestinas. Para 2008, ya gobernaba otro panista, Felipe Calderón, el número de tomas clandestinas ya se había duplicado. Ya eran 360. Cuando se va Felipe Calderón, que pues, tampoco le podemos achacar a Peña Nieto, porque pues, Peña Nieto llegó a gobernar a finales de 2012
digamos, prácticamente le toca 2013. Lo que le haya tocado en 2013 es una herencia de Felipe Calderón. Entonces, a Peña Nieto le toca un aumento casi ya de 9 veces, ojo, 9 veces aumentó el número de tomas clandestinas con Felipe Calderón. 9 veces. Estamos hablando ya casi de 3,000. 2,870 tomas clandestinas con Felipe Calderón. Pero donde se dispara es con el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, cómplice del PAN. Hoy ya todos sabemos que el PAN y el PRI operan juntos desde hace mucho tiempo, que hasta ahora van a las elecciones juntos, tienen candidatos juntos, porque de otra manera no ganan. Bueno, Peña Nieto recibe 3,000 y hereda al gobierno de la 4T 15,000 tomas clandestinas. Si van de nuevo los datos, con Vicente Fox eran 180. Si multiplicamos por 100, eso da 18,000. Bueno, dejaron 15,000. Entonces, casi 10 veces más, no las 10 veces más, 8 veces, 100 veces más, 80 veces más. Esta para mí es la radiografía más importante de comenzar a ver el huachicol, porque fueron 3 sexenios de un robo impresionante de gasolina donde no se hacía nada contra los grandes delincuentes. Esto tiene un daño. En el caso del sexenio de Vicente Fox, el daño fue del orden de 60,000 millones de pesos. Estamos hablando de entre 2000 y 2006, 60,000 millones de pesos. Mira, en ese tiempo el presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro no superaba los 2,000 millones, para hacernos una idea, 2,000 millones. Y ese debe ser el presupuesto más o menos del municipio de Querétaro, en aquellos años, 2,000 millones. Aquí estamos hablando de 30 veces más. Es decir, en el sexenio de Vicente Fox es como si se hubiera dejado a 30 universidades del tamaño de la UAC sin recursos. Pero con Felipe Calderón el daño se duplicó. Las pérdidas para el Estado mexicano eran ya del orden de 120,000 millones de pesos. 120,000 millones en el sexenio. Y con Enrique Peña Nieto se quintuplicó, porque las pérdidas pasaron de los 60,000 con Vicente Fox a 300,000. Es decir, fíjate el robo impresionante de combustibles en los sexenios del PRIAN. Prácticamente cada año en el sexenio de Enrique Peña Nieto se perdió lo que se perdió en todo el sexenio de Vicente Fox. Ahí está esa política, porque eso implicó dejar redes de delincuencia muy bien estructuradas y los mismos que, digamos, dejaron crecer el problema, que lo potenciaron, que lo alimentaron, que no hicieron nada, hoy critican al gobierno de la 4T. La doctora Claudia Sheinbaum no tiene ni siquiera un año, apenas va un sexenio. Dejaron desmantelado Pemex, Comisión Federal de Electricidad, desaparecieron Luz y Fuerza del Centro, dejaron desmantelado el Seguro Social, el ISSSTE, la Semarnat, Agricultura, etcétera. Y encima esto, por eso yo hablo de cinismo, porque es un delito, es un delito que se creó en los gobiernos del PRIAN y que lo dejaron en un nivel muy alto, 15,000 tomas clandestinas, que también eso explica los volúmenes. Ya para terminar esta larga introducción, fíjate, a mí me sorprende que uno se espante, y yo digo, pues solamente se espantan los que nunca estuvieron atentos a los datos. Mira, pasó el 4 de julio, Coahuila, y yo vi los medios de la oposición. No, es que detuvieron a 129 ferrotanques, 129 pipas en tren
con más de 15 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita. Eso fue el 4 de julio y ya es una gran noticia en este país, 15 millones de litros. Bueno, pues hay que recordar que en los sexenios del PRIAN eran 10 millones de litros robados diarios. 10 millones diarios. Tan solo con lo que se robaban hoy miércoles y mañana jueves, superaban lo que fue detectado en Coahuila. 10 millones de litros diarios. Y si se espantan por 129 ferrotanques, pues hay que decirle a esta gente que para transportar 10 millones de litros que se robaban diario en los sexenios del PRIAN, digamos que en el de Peña Nieto, porque fue donde hubo la gran explosión, se requieren 333 pipas de 30,000 litros. O sea, 129 ferrotanques es nada con respecto a 333 pipas de 30,000 litros cada uno. Es decir, pero eso no lo vieron. Eso no lo vio el PRI, no lo vio el PAN, no lo vieron los medios de comunicación que hoy alientan a la oposición. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde estaban en los sexenios del PRIAN? Vámonos al de Peña Nieto, que fue donde más se robó, pero también con Felipe Calderón. ¿En dónde estaban? ¿Por qué no? Ahora sí los números. Me espanto de 15 millones por una ocasión. Pero no me espantan 10 millones diarios. Claro que esto tiene un daño económico y además me parece cinismo total de decirle al gobierno de la 4T, ahora tú resuelve inmediatamente el cochinero que dejamos. Sí, en realidad, bueno, ya hemos visto desde el sexenio pasado que encontraron una toma clandestina en el rancho de Fox, que han encontrado muchos funcionarios de diferentes ámbitos involucrados en este tema del huachicol. Y bien decía Andrés Manuel, nuestro ex querido presidente, que el huachicol no eran esos pequeños piquetes que podía hacer el ciudadano común para extraer un galoncito de combustible, sino el huachicol era pues los grandes volúmenes, incluso cómo detectaron y tuvieron que intervenir con el ejército para que vigilaran el control del manejo de los ductos, porque descubrieron que había lapsos en los que se apagaban los monitoreos de control y que no sabían qué pasaba con el combustible durante esos lapsos de tiempo, que eran a veces bastante largos, y allí era cuando pues extraían el combustible. Y no solamente eso estaba sucediendo, digo, a niveles internos, sino pues involucra muchos, incluso los gasolineros, que aun cuando declaran que no sabían, evidentemente si alguien viene y te vende la gasolina más barata y fuera de un registro fiscal, pues debes suponer que no es algo lícito, y sin embargo la adquirían y la siguen adquiriendo, no solamente al interior del país, sino también al exterior. Han seguido avanzando los procesos que ha implementado el gobierno federal para detectar dónde están todos estos manejos ilegales, hasta dónde llega esta red y a quiénes y qué abarca, y han ido despidiendo funcionarios, han ido metiendo a revisión legal personas que se han identificado que pueden o están involucradas en este tipo de temas, y han encontrado cada vez más elementos para identificar cómo se están llevando la gasolina. Inclusive me estaba acordando de un buque estadounidense. Ajá. Que también era una cantidad impresionante de combustible, y que y norteamericano además, y que según las notas había sido pirateado en mar previamente por realizar esta misma función de traer gasolina ilegal,
y que, bueno, se han ido identificando todas estas prácticas porque ha habido una mayor vigilancia, incluso planteaban que pusieron muchas cámaras en todas las partes de las aduanas y que ahí es donde han ido identificando incluso 2 agentes aduanales norteamericanos que acaban de detener, que les daban los tips de por dónde y a qué hora podían pasar con esos tanques de combustible para Estados Unidos. Primero pasaban, creo que el petróleo, y luego lo regresaban refinado para acá, pero en ambos casos como huachicol. Y nadie se daba cuenta. Incluso hay declaraciones pues de los estadounidenses de que su tarea no es revisar qué traen los tanques de combustible, pues sí, que ellos nada más lo que declaran, pues bueno, claro, pasa para acá, y acá es donde los han empezado a identificar que traen pues combustible ilegal. Sí, y nos escribe el señor Luis Sánchez, dice, referente al robo de huachicol, independientemente de que haya aumentado el robo en los sexenios del PRIAN, en este sexenio se siguen robando. Sí, pero le diríamos al señor Luis que los datos son importantes. Efectivamente estamos tratando el tema del huachicol porque se ha seguido robando combustible, pero por eso dimos los datos de las tomas clandestinas. Una cosa es que tú quieras resolver un problema cuando tenías 180 tomas clandestinas, Fox en 2002, y otra cosa es resolver el problema con 15,000 tomas clandestinas distribuidas en una enorme cantidad de estados de la República. No es lo mismo. Y por otro lado le diríamos al señor Luis Sánchez, los datos oficiales que dio el Gabinete de Seguridad al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, señalaban que cuando ellos llegan se estaban robando 80,000 barriles diarios. 80,000 barriles diarios. Aquí le diríamos al señor Luis Sánchez, los datos cuentan. 80,000 barriles diarios. ¿Se siguieron robando combustible? Sí, pero ¿a qué nivel bajó? A 5,000 barriles diarios. Es decir, una reducción del 95%. Tan solo entre el 1 de diciembre de 2018 y el 29 de febrero de 2024, que es cuando tiene ese reporte, el Estado mexicano se ahorró 317,000 millones de pesos. 317,000 millones de pesos. Así es que no es nada más de, sí se siguen robando, no, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es que se siguen robando? Y dice que en este sexenio se siguen robando. Ahora, personas afines a Morena, eso sí, pues habría que ver nombres y qué pruebas se tiene, como en Tabasco, Tamaulipas, Chiapas. Pregunto, ¿qué están haciendo? Ahí está el dato, ya les señalé el dato. Se pasó de 80,000 a 5,000, una reducción. ¿Qué se está haciendo? Lo que vemos todos los días en las mañaneras, el decomiso, etcétera. Aquí no es importante, repito, nada más la acción, porque si no le metemos números, por ejemplo, dice, se han decomisado millones de litros y no le bajan a nivel nacional. Sí, pero ya di datos precisos, le diríamos al señor Luis, ya di datos precisos. Una cosa es decomisar 15 millones y otra cosa es que te robes 10 millones todos los días, porque eso ya implica 300 millones de litros en un mes. Aquí los datos son esenciales. Y bueno, ¿qué se está haciendo? Bueno, ¿cuál es la herencia del problema? Y hay que entenderlo. No, esto no es un problema de solución inmediata que lo resuelves en una semana y ni siquiera en un sexenio, porque tienes que desmantelar la red, lo que decías tú, Rocío. Primero, tienes que tener la ubicación de los ductos y desde ahí tienes que tener gente con conocimientos, ingenieros, etcétera. Segundo, tienes que tener conocimiento técnico para poder perforar los ductos. Eso no lo puede hacer cualquiera. No puedes ir con cualquier plomero y dile, a ver, perfórame este ducto. Ahora, ya te robaste 10 millones de litros de gasolina, tienes que tener capacidad de almacenamiento. Y de transporte. ¿Y de cuánto estamos hablando de capacidad de almacenamiento? Fíjate, yo saqué la cuenta, 10 millones de litros que se robaban diario, implicaba el uso de 43 tanques de 235,000 litros cada uno, que son los que se usan habitualmente para eso. Luego, el transporte, ya señalé, se requieren
333 pipas de 30,000 litros. 5, se requiere la capacidad de venta en gasolinas. Eso lo dijo el exgobernador de Guanajuato, que aquí en el Bajío el 80% de la gasolina venía del huachicol. Pero además también hay toda una red de lavado de dinero, ese dinero que ingresa ilegalmente. Y por último, también les diríamos a la gente que qué se está haciendo. Pues esto no podría ser sin apoyo y sin complicidad del Poder Judicial. Mira, yo aquí conservé... De aduanas, del Poder Judicial. Aduanas y el Poder Judicial, y sí. Mira, yo aquí conservé esta nota del 1 de febrero de 2019, que es cuando inicia la batalla con el huachicol, y cómo jueces levantaban bloqueos a empresas que se dedicaban al huachicol. A empresas, con argumentos estúpidos. Por ejemplo, ninguna instancia internacional pidió el bloqueo de cuentas de una empresa. Yo siempre dije, a ver, ¿quién en Timbuktu va a pedir que bloquees las cuentas de una empresa mexicana o en Etiopía o a Finlandia? Es absurdo. Eso sería la cuestión y muestra la magnitud de la dificultad del problema que se está atendiendo. Hoy los números son mucho más bajos que los que se tenían. Yo calculo que a finales de este sexenio este problema se va a terminar. ¿Por qué? Pues porque vas terminando con la red de complicidades, ya no vas a tener un poder judicial cómplice y además, por otro lado, también ya vimos en el último reporte, Pemex retoma ganancias del orden de 60,000 millones de pesos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Rocío. Agradecemos al público de TV UAC y de Radio Universidad. Nos vemos aquí la próxima semana con el equipo de Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo en una emisión más de Tetras. Los saluda Ángel Valderas. Y Rocío Méndez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.